13 años después. Una historia de amor. Escrito por Terry 780716. Narrado por Kelly para el canal A Buen Puerto de Letras. Capítulo 54. Lunes 21 de abril de 1930. Eran las 8 de la noche y Terry y los niños aún no llegaban a casa, cuando en eso escuchó un sonido de un vehículo acercándose. Candy se echó a correr hacia la puerta y vio que era un taxi, y de ahí se bajaba una persona que estaba tapada del rostro, pagó el servicio y se acercó a mí. «Hola, Candy», dijo la persona quitándose la máscara. «¿Puedo pasar?» «Eleanor, claro, pasa». La abracé con mucho afecto y posteriormente nos dirigimos a la sala. «Estoy muy preocupada. Terry y los niños no han llegado. Pensé que eran ellos, pero no. ¿Qué haces aquí? Estoy sorprendida». «No te preocupes. Llegamos en la madrugada de París. Estos días ausentes estábamos viendo de que la demanda de divorcio sea cancelada. Los acuerdos van a ser muy favorecedores con la duquesa. Vi la propuesta que hicieron Alfred y Richard y es excelente. Richard espera no llegar a tribunales», dijo tomándome de las manos. «Y te tengo otra sorpresa. Por este escándalo, Alfred le comentó a Richard que no era recomendable que estuviera por unos meses conviviendo con él. Y entonces me dijo que podía quedarme aquí con mi hijo, con ustedes, mientras que pasa la tormenta y Regina se tranquiliza». La mirada de felicidad de Eleanor fue sustituida por una de interrogación. «¿Qué pasa, Candy? ¿No estás feliz con la noticia?» Candy bajó la mirada al suelo y una lágrima solitaria resbaló. «¿Qué sucede? Me estás asustando». «Yo no sé cómo decirte esto, pero alguien le dijo a Terry referente a la demanda y Terry vio el expediente y la nota tuya dirigida al duque». «¿Qué? ¿Estás bromeando? Terry vio la nota». «Ay, no puede ser». Eleanor sintió que se le cayó un balde de agua helada encima. Terry en su ira planeó algo terrible. Y se quedó callada Candy. «¿Qué cosa? Dime, Candy». Estaba desesperada. En la fiesta de Ricky invitó a todos los Granchester e hizo pasar a Emma como la hija del duque. Tomó el vehículo oficial y vistió a Emma con el emblema de los Granchester. Y bueno, la fiesta al finalizar fue un completo caos. Hablé al parlamento hoy para saber cómo estaban las cosas y su secretaria me dijo que hoy no fue a trabajar. Llamé a la escuela y me dijeron que Terry sí había llevado y recogido a los niños, pero ya se tardaron, ya deberían de haber llegado. Tengo mucho miedo, Eleanor». En ese momento se escuchó un vehículo estacionarse. Candy corrió a la ventana. «¡Es Terry! ¡Ya llegó con los niños!». Vio que sus hijos salían del carro, pero no vio a Terry. «Dios mío, los trajo James». «¿James? Debo esconderme de él. Él no sabe que estoy aquí», dijo metiéndose a un armario. «¿Mamá?». Sus dos hijos entraron, saludando con el típico beso y abrazo, y en ese momento entró también James. «Ricky y Maggie, vayan a cambiarse el uniforme y pónganse la pijama, ya que es muy tarde. Necesito hablar con James». «Sí, mamá». Los niños subieron rápidamente a sus habitaciones. «James, ¿dónde está Terrus?». «Lo lamento, milady. Su esposo ha sido arrestado esta tarde». «¿Qué?». Candy se puso completamente pálida. En la tarde, cuando los niños me comentaron que querían de comer, fuimos a un restaurante. Ahí me comuniqué con Alfred y me dijo que antes de llegar al departamento del duque, lo detuvieron varios guardias reales. «¿Y dónde se encuentra Terrus, James? Dímelo, por favor». «En la Torre Beauchamp, milady». «¿En la Torre Beauchamp? Oh, Dios mío, no puede ser».
Sintió que su alma se salía. Es una bendición, ya que es un aristócrata. Tiene 72 horas para que vean su situación jurídica, y pasado ese tiempo lo trasladarán a una prisión. De lo contrario, en estos momentos estaría ya en una, y esperando juicio tras las rejas, pues tiene varios cargos en su contra. Se le acusa de robo de vehículo oficial, falsificación de documentos y alta traición, pero en realidad no está detenido por estos delitos. ¿No? Entonces, es difícil de decir. Amenazó con un arma de fuego al príncipe de Gales, a Lady Beatriz como a otros miembros más de la familia Granchester y de la realeza. Fueron instrucciones específicas del señor que nadie se acercara a Emma. No, no puede ser. Iba a gritar Candy, pero atrás de ellos otro grito fue más desgarrador. James, dime que todo esto es mentira. Señora Baker, ¿qué está haciendo aquí? Se asustó James. El duque me dijo que puedo quedarme aquí una larga temporada mientras se calman las aguas con la duquesa. Comprendo. Quiero hablar con el duque, exclamó Candy. Lléveme con él, por favor. Candy lloraba. ¿Sigue en el mismo departamento? No, él no se encuentra ahí. Él está en otro departamento y no puedo llevarla. Llévame a mí. El duque querrá hablar conmigo, dijo Eleanor. No puedo hacer eso. No me pidan hacer algo que va en contra de las órdenes de mi jefe. Es mi hijo, James, gritaba Eleanor con lágrimas en los ojos. Tú sabes lo que hemos pasado desde que el duque y yo éramos novios, todo lo que he vivido y sufrido por no estar con mi hijo. Tú lo sabes bien. No puedo soportar la idea que mi hijo esté en la Torre de Londres y después en alguna prisión. Necesito ayudarlo antes que pasen esas 72 horas, rogaba. Señora Baker, milady, no puedo darle esa información, pero pueden hablar con Alfred. Él se encuentra en esta dirección. Le entregó una tarjeta. Lleguen a primera hora antes que salga a trabajar. Él está enterado de todo y puede decirles dónde se encuentra el duque. Gracias, James. Traten de descansar el día de hoy, pues mañana será un día muy ajetreado. Milady, señora Baker. Se despidió. Eleanor no se quiso ser visible por el momento con los niños, ya que no estaba de ánimos, pues se había sentido completamente devastada al saber que su hijo estaba detenido en la Torre de Londres. «Mami», decía Maggie cuando Candy la estaba arropando para irse a dormir. «¿Por qué estás tan triste?» «No es nada, hija. Trata de dormir. Es posible que mañana no vayan al colegio ya que su padre no se encuentra y yo tengo varias cosas que hacer». No podía Candy tratar de sonreír o dejar de tener esa cara de preocupación para que no se preocuparan sus hijos. ¿De verdad? ¡Ay, qué alegría! Porque no deseo escuchar a mis amigas y compañeras que Emma es la hija de mi abuelo. ¿La noticia llegó hasta la escuela? Candy se sentía desfallecer. Sí, una de ellas me dijo que posiblemente tenga los mismos privilegios de mi padre. ¿Puedes creer eso? ¿Los mismos privilegios? ¿De qué hablas? ¿Te imaginas que esa niña Emma, que pensaba que era la hija de la sirvienta, ahora resulte que es marquesa como mi papá y tu mamá? Margaret, Dios mío, no lo puedo creer. Hay cosas más importantes y tú solo piensas en que Emma puede ser marquesa. No pensaba que fueras tan prejuiciosa y tan artificial. Se levantó de la cama hecha una furia. Debo irme. Le dio un beso de buenas noches y se retiró a su recámara. Deseaba descansar y se acostó en su cama. Segundos después alguien tocaba a la puerta. «Pasa». «Mami». Abría la puerta Ricky. «¿Puedo pasar?» Candy le hizo una seña que entrara. Tomó un pañuelo desechable para limpiarse las lágrimas del rostro. «¿Puedo acostarme un rato contigo, mami?» «Claro, mi amor». Levantó su edredón y ambos se acostaron en la cama. ¿Estás triste porque mi papá se fue a París? ¿París?, preguntó extrañada. Mi papá nos dijo que sí, se iba por unos días a París para hablar con mi abuelito. Sí, tienes razón. Papá está en París y por lo mismo mañana no irán al colegio. No tengo a nadie que los lleve y yo voy a hacer varias cosas mañana.
Mi papá habló conmigo referente al problema que hubo, referente a Emma. ¿Qué te platicó? ¿Qué te dijo? Que Emma no es hija del duque, que él hizo pasar a Emma como su hija ya que quería defender a alguien a quien él quiere mucho, pero no me dijo quién es. Mamá, ¿es verdad lo que me dijo mi papá? Es verdad, mi amor. Emma no es hija de tu abuelo. Fue una obra de muy mal gusto y ahora tu abuelo está sumamente enojado. ¿De verdad? Se sorprendió Ricky. ¿Qué tan enojado está mi abuelo por la broma que hizo mi papá? Tan enojado como... dijo Candy pensando la situación. Sus hijos son muy inteligentes y decirles que nada pasaba era mentirles, pues ha aprendido que tarde o temprano las mentiras salen a flote. Tan enojado como cuando tú reprobaste historia. Le sonrió. ¡Ah! ¿Tanto así? Exclamó Ricky triste. ¿Eso significa que mi abuelo le va a dar una buena paliza a mi papá? Candy se sorprendió de la respuesta de su hijo. Yo no quiero que mi abuelito le pegue a papá. Opino que ese sería un buen castigo para que tu padre... Le sonrió a Ricky mientras le daba un mimo en su mejilla. Aprenda también a que hacer cosas malas tiene consecuencias, y no únicamente los niños, como cuando ustedes dos se portan mal. Mamá, ¿aún sigues enojada con papá? No me gusta que ustedes estén peleados. Me siento muy triste. Mi amor, dijo abrazando a su hijo fuertemente con todo su amor. Entre papá y yo estamos bien. Solo me enojé con él porque no me consultó lo que pensaba hacer, mi amor. Las decisiones se toman en familia. Sí, comprendo. Mi papá no nos consultó que nos iba a cambiar de colegio. Voy a dejar a mis amigos y me gusta mi escuela donde estudio, y no sé a qué colegio pretenda inscribirnos. Candy abrió los ojos enormes. Mi papá no te dijo que nos iba a cambiar de colegio para el siguiente ciclo escolar. A tu padre no sé qué le pasó estas semanas que hizo muchos cambios y sin consultarnos, pero no te preocupes, mi amor, que los cambios son buenos. Su padre los inscribirá en una excelente escuela y donde seguramente harás nuevos amigos. Vete a dormir. Le dio el beso de buenas noches y Ricky se levantó de la cama. Mi amor, ¿me tiras este pañuelo en el bote de la basura? Sí, mamá. Ricky tomó el pañuelo y lo tiró. Se fijó en algo que estaba tirado en el bote, pero no hizo comentario y se retiró a su habitación. Candy, ya estando completamente sola, pensaba en la situación. Ay, Terry, no me explico cómo pudiste hacer semejante cosa. Ya no somos niños o adolescentes del San Pablo, como cuando falsificabas la firma de tu padre para que no se diera cuenta que sacaste una mala nota. Y si él te descubría, tu padre te azotaba como supongo que lo había hecho. Ahora somos adultos y esas consecuencias ya no van como piensa Ricky. Tengo miedo, mucho miedo. No te puedo imaginar que puedas estar en alguna prisión. Negaba con la cabeza. Yo sabía que la demanda de divorcio no iba a trascender. El duque siempre ha mantenido los escándalos bajo la alfombra. ¿Por qué, Terry? Las lágrimas fluían. Mira a lo que te condujo tu sed de venganza. Me gustaría verte en este momento y preguntarte, ¿estás disfrutando las consecuencias de tu venganza hacia tu padre? Candy se echó a llorar. Era claro que esa noche no iba a poder dormir como le había sugerido James. Sentía un mal presentimiento que su mundo se derrumba lentamente. Eran las 5 de la mañana. Los ojos de Ricky se abrieron viendo su reloj que estaba colgado en la pared. No se tenía que levantar ya que su mamá le dijo que no iban a ir a la escuela. Se levantó a hacer pipí y escuchó unos ruidos mientras abajo se estaban arreglando Candy y Eleanor. Vamos primero con Alfred para que nos dé toda la información correspondiente. Después voy a ver al duque. Si no logro nada, tú entrarás después. No quiero que el duque se sienta acorralado. Decía Candy recogiendo su bolso. Esto es mi culpa. Si no hubiera escrito esa maldita nota tan específica, todo esto no hubiera ocurrido. Desde que se casaron deseaba acercarme, pero Richard siempre mantenía la distancia. Traté de insinuarme,
de enamorarlo nuevamente, pero él tiene un maldito código de honor de que no deseaba lastimarme. Entonces Robert Hathaway me dijo como hombre: él sigue amándote. Si no te amara, no le importaría lastimarte. Escríbele y sé lo más específica que puedas. Richard ya no tendría ese remordimiento de que va a lastimar a la mujer que ama por estar casado con la duquesa, pues tú has dado el primer paso. Y mira, estaba tan dichosa cuando llegué hoy a Londres, pues ahora tenía el permiso de Richard de estar con mi hijo y mis nietos, y ahora todo esto se ha derrumbado por esa maldita nota. Eleanor, no hay que lamentarnos ni echarnos culpas de nada. Ahora hay que ver cómo sacar del problema a Terry. Emilia, te encargo los niños. Vamos a comunicarnos cuando tengamos noticias. Sí, milady, y no se preocupe por los niños. Tomó las manos de Candy. Cualquier noticia, avíseme, por favor. Para mí el señor Terrus es como un hijo. No te preocupes, Emilia, te avisaremos de todo. Carter, llévanos a esta dirección. Se dirigió al chofer. Sí, milady. Las dos mujeres entraron al vehículo. El chofer aceleró para llegar a su destino pronto. Había escuchado bien la conversación. Vio que Emilia entraba a la cocina y Ricky corría a la recámara de sus padres. En el bote de basura había una nota de papel que había sido rota en pedazos. Ricky tomó los pedazos y los guardó en una bolsa y se fue a su habitación. Aún era muy temprano, 5:15. Fue al baño, pues no deseaba que Emilia viera que tenía la luz prendida de su cuarto. Sacó los pedazos de papel y, como si fuera un rompecabezas, comenzó a formar las oraciones. Después de media hora, el mensaje se podía leer. Querido Richard, me urge hablar contigo. Ya no puedo más continuar con esta situación tan dolorosa. Quiero negociar contigo. Estoy dispuesta a todo para llegar a un acuerdo referente al producto de nuestro amor que tuvimos hace años. He sufrido y ahora con la crisis financiera he decidido dejar absolutamente todo y, sin mirar el pasado, he empacado mis pertenencias para radicar permanentemente en Londres. Te necesito. Me estoy hospedando en el Hotel Savoy, habitación 306. Con amor, E.V. A sus 9 años de edad, Ricky no comprendía muy bien el mensaje, pero, querido Richard, producto de amor y con amor E.V., era claro que entre su abuelo y Eleanor Baker se amaban como su padre ama a su madre, pero mi abuelo está casado con mi abuela. Eso significa que... Comenzó a atar cabos. En diciembre, cuando mis abuelos llegaron a darnos nuestros obsequios, mi abuelo se metió a la cocina y ahí estaba Eleanor Baker. Te he extrañado mucho estos 2 días y eso que no me he ido todavía, Ellie, dijo el duque con una mirada llena de amor. Richard, dijo Eleanor abrazándolo con cariño. Me gustaría que las cosas fueran distintas, abrazar a mi hijo y mis nietos. Yo también lo desearía tanto. Tomó el rostro de Eleanor en sus manos para mirarla a los ojos. Pero sabes que no podemos hacerlo. No quiero que te juzguen por ser madre soltera y menos aún a mi hijo. He luchado para que mi hijo no tenga mancha alguna. Recordó también cuando sus padres habían reprendido a Maggie cuando ella había acusado a Emma de ladrona por unas muñecas que el duque le había regalado. Pero ¿qué tal si yo no fuera la hija de la poderosa familia André y fuera yo una huérfana abandonada en un orfanatorio, haber trabajado como una sirvienta o haber vivido y dormido en un establo por meses cuidando caballos y que me hubiesen acusado de ladrona injustamente como tú acusaste a esa niña por ser pobre? Decía mi madre. Pero no es así. Tu vida es completamente diferente. Y si fuera verdad, despreciarías a tu madre y a mí, gritó mi padre. Si yo te dijera, no sé, una suposición, que mi sangre de aristócrata no es tan pura como todo el mundo piensa, que mi sangre está manchada de las acciones más ilegítimas y condenadas por la maldita sociedad de la cual vivimos, que nací como un hijo hasta... —Terry —interrumpió mi madre—. Ahora comprendo por qué Eleanor vive con mi abuelo en ese departamento donde vamos a hacer la tarea. Si ellos son pareja como mis padres,
Se toman de la mano y se besan cuando piensan que nosotros no los estamos mirando. El divorcio. Mark me dijo que mi abuela le había pedido el divorcio a mi abuelo. Recordó también. Todas las piezas se están formando. Pero Emma, ¿qué culpa tenía ella en todo este caso? Solo logró que mi padre hiciera que toda la escuela la llamara la hija bastarda del duque. ¿Hija bastarda? Ricky volvió a ver la nota. El producto de nuestro amor que tuvimos hace años, con amor E.V. No, eso significa que mi padre es hijo de Eleanor Baker. Comprendió todo. Ahora estaba muy claro y eso fue como un balde de agua fría cayendo sobre él. Mi papá no es hijo de mi abuela, la duquesa de Granchester. No, no puede ser, no puede ser. Se repetía en su mente. Recordaba que a Eleanor la había visto en otras ocasiones cuando era más pequeño y que ella lo abrazaba muy afectuosamente. Sentía un vínculo especial como lo era su mamá. Entonces recordó lo que le dijo ayer su padre. Hijo, por favor escúchame. Emma no es hija de mi padre. Le levantó el rostro y lo vio directamente a los ojos. Emma no es mi hermana y menos aún no es tu tía. Ricky vio que en la mirada de su padre decía la verdad. Entonces, ¿por qué me dicen eso? ¿Por qué Emma tenía escoltas cuando es hija de la mucama? Al principio creí que era a mí, pero recapacitando, era a Emma quien custodiaban. Yo hice todo esto, Ricky. Abrazó a su hijo. Yo hice pasar a Emma por hija del duque para salvar a alguien a quien yo amo muchísimo. Y no quería que ella saliera perjudicada. ¿A quién? Hoy no. Negaba con la cabeza. No puedo decirte esa información, pero te juro que cuando seas un poco más grande te diré la verdad. Quiero saber por qué lo hiciste. ¿Por qué hiciste pasar a Emma como hija de mi abuelo? No me pidas eso ahora. Terry lloraba junto con su hijo. Juro que te lo voy a decir, pero dame tiempo. Abrazó a su hijo fuertemente. Quiero que me perdones, Ricky. Lo miró a los ojos de su hijo. Perdóname, por favor. Yo no podría juzgarte. Yo te quiero mucho, papá. Yo te quiero mucho. Lloraba también. No tengo nada que perdonarte. Se abrazaron fuertemente. Entonces mi padre es el hijo bastardo del duque y la señora Eleanor Baker. Comprendió todo de golpe. Londres. Era ya tarde cuando finalmente llegaron al departamento donde se estaba quedando ahora el duque. Todo lo que le había dicho Alfred era devastador. Terry había logrado arruinar a su padre, que la familia Granchester le diera la espalda al duque, y no solamente eso, lo había arruinado económicamente, pues todos los negocios de él se cayeron. No tenía cara cómo enfrentar al duque estando ahí parada frente al lujoso edificio. Hoy pensaba que iba a ser finalmente feliz al lado de ustedes, dijo Eleanor viendo el departamento a lo lejos. Richard me dijo que podría estar con mi hijo y con mis nietos todo el tiempo que yo quisiera. Candy miró a Eleanor con asombro. En el acuerdo que hizo para que la duquesa no le pidiera el divorcio, entre una de tantas cláusulas era dejarme. Él ya no podría acercarse a mí. La duquesa me odia y separarnos será lo más conveniente para todos. Con un notario. Dijo que no podría acercarse a mí ni a una milla. Decía llorando. Pero Terrus podría convivir conmigo sin objeción alguna. Todas las propiedades iban a pasar a manos de Regina. Absolutamente todo. Y cuando Regina muriera pasaría a su hijo heredero como su ducado. Hizo las cosas siempre protegiendo los intereses de Terrus y que nadie pudiera invalidar su testamento. Pero ahora todo es diferente. Se limpió el rostro. El domingo nos despedimos. Nos dijimos adiós.
y me pidió que fuera feliz y que lo perdonara por haberme apartado de Terrus, viendo la nota que le había escrito. Me dijo que en ningún momento deseaba lastimarme, que si lo había hecho era porque él me amaba y que no deseaba separarse de mí, despertar cada mañana conmigo, con el amor de su vida. Eleanor. Candy lloraba también. Me dijo también que te envidia y que no te tiene ningún odio o rencor. Al contrario, fuiste tú la única que se enfrentó a él, que lo amenazaste y lo chantajeaste. Sonrió tristemente, que luchaste por Terrus, y el odio que según te tenía a ti no era hacia ti, sino a él mismo, porque no pudo enfrentarse así con sus padres y luchar por el verdadero amor. Tuvo que someterse a las órdenes y humillaciones de sus padres. Me dijo, me hubiera gustado tener la valentía que Candy tuvo cuando se enfrentó a mí con mis padres. Con ellos siempre me sentía menos. Yo tampoco luché por recuperar a mi familia cuando Richard se llevó a mi hijo. Yo no hice nada. No hicimos nada por lo que ustedes han luchado día tras día. Eleanor, yo... Se sentía desfallecer. Ahora lucha por tu esposo, Candy. Le tomó de los hombros. Lucha por los errores que hemos cometido Richard y yo, por lo que hemos llevado a Terrus a este odio, a esta venganza, y donde me he dado cuenta que nadie gana, todos perdemos. Nuevo departamento del Duque. Candy se encontraba en medio de una oficina grande. En cualquier momento el duque la iba a atender. Sus pies temblaban como gelatina. Su pulso estaba acelerado y su estómago le dolía de nervios. Alfred le había dado los puntos débiles del duque. Podría utilizarlo en su contra, pero lo que le había dicho Eleanor la consternó y al mismo tiempo le dio ánimos para luchar por su esposo, a quien amaba profundamente. Con la frente en alto recibiría al duque. La puerta del despacho se abrió y ahí estaba él en persona con su mirada penetrante y fulminante. Alfred me dijo que ibas a venir, dijo sentándose en su sillón. Le había dicho a Alfred que no deseaba hablar con nadie y aún así no cumplió con mis órdenes. Duque de Granchester, yo sé bien lo que hizo Terrus. No fue... ¡Cállate! No deseo escuchar nada. Sé a qué has venido y te digo que yo no tengo nada que ver con que Terrus esté en el Busham Tower. ¿No? ¿No fue por órdenes suyas? No, claro que no. Mi primo, el príncipe de Gales, no se iba a quedar con las manos cruzadas si alguien lo amenazaba con una pistola. ¿Puedes creer que la instrucción de Terrus fue que nadie se acercara a la niña bajo ninguna circunstancia, y el estúpido de la escolta sacó su pistola? ¿Con quién demonios creía que estaba tratando? ¿Con plebeyos de algún mercado de pulgas? ¿Crees que ellos no hacen sus investigaciones de quién hizo todo este desmadre? Candy estaba pálida. ¿Crees que es fácil de engañar a la realeza? Claro que no. Duque de Granchester, yo... Candice, debo decir que Terrus actuó muy estúpidamente, que si me quería arruinar, lo logró perfectamente, pero el muy idiota de mi hijo también se arruinó miserablemente y no puedo luchar con alguien que es mucho más superior a mí. A Terry lo van a encarcelar. Ayúdeme para evitar esa terrible situación. Es finalmente su hijo. Usted lo orilló a que hiciera esta locura, una venganza donde nadie gana y todos pierden. Él no es culpable. Yo sé que ama profundamente a Terrus y verlo en la torre no le hace feliz. Sé que no puede culpar de todo a Terrus porque sabe perfectamente que gran parte de culpa es también suya. ¡Cállate! No es mi culpa que Terrus esté encarcelado en la Torre de Londres y que después no sepa a dónde demonios lo van a trasladar. Yo tenía todo planeado. Nunca me imaginé que fuera a actuar así. Los ojos del duque estaban cristalinos. ¿Cómo no iba a hacerlo? Usted orilló a su madre que fuera una zorra, una prostituta, que su madre se ofreciera sexualmente para que estuviera con su hijo y nietos. Él creyó en usted, en que había cambiado. No puedo hacer nada por Terrus.
Ya no tengo ningún poder en la Cámara de Lores, ni en la corte, pero hay alguien que puede abogar por él. ¿Quién? Deme nombres, por favor, suplicaba con la mirada. Mi hermana Beatriz. Su hijo es mi primo, el príncipe de Gales. Él fue quien mandó a encarcelar a Terros. Gracias, duque de Granchester. Candy salió corriendo de ahí. Ya habían pasado 24 horas y aún no tenía absolutamente nada. El tiempo volaba rápidamente. Eleanor, Carter, a los aposentos de Beatriz Granchester. Ella puede ayudarnos. Beauchamp Tower, 8 a.m. Habían pasado ya 64 horas de su arresto. En menos de 8 horas lo juzgarían y lo condenarían. Se dio la oportunidad de llorar en privado. No tenía ninguna oportunidad de salir, pues le habían dicho que no era el duque el que había ordenado su encarcelamiento y que su padre ya no podía ayudarlo. Ya no era más un representante de la corte. Por otra parte, le llegó un paquete del abogado de su padre, donde estaba el contrato que le iba a dar a Regina. Quiso destrozar todo lo que estaba ahí. Una parte de él sabía que su padre iba a hacer todo lo posible para que eso no saliera a la luz pública. Ahora ya no podía ni lamentarse. Pensó en su esposa y sus 2 hijos, el dolor que les iba a causar cuando se enteren que su padre estaba encarcelado. ¿A dónde lo trasladarán? La Torre de Londres ya no sirve como prisión desde hace 3 siglos. Ahora solo es un confinamiento temporal por ser noble. En ese momento abren la puerta. 3 guardias entran. Lord Granchester, se le va a dictar condena en este momento. Acompáñeme. Los miembros de la corte han decidido ya su situación jurídica. Terry sintió que la tierra se abría bajo sus pies. Sus manos al frente, mientras que otro guardia le ponía las esposas. Caminaba por los pasillos y bajaba por las mismas escaleras donde muchos habían sido ejecutados en el patio donde ahora estoy caminando. 3 reinas ejecutadas. Afortunadamente no estamos en la época Tudor. No dirigimos a la corte. No lo niego. Tengo miedo. Mucho miedo. Sin embargo, no es miedo al que me vaya a alguna prisión, sino por el sufrimiento de mi familia y las habladurías. Estoy en la corte y veo al príncipe y a mi tía, Lady Beatriz, una mujer con muchísimo poder. Su rostro es de piedra, sin emoción alguna, como todos los Granchester, altanera y soberbia. ¿Cómo pude hacer lo que hice con personajes tan poderosos como lo son ellos? Lord Granchester, su esposa la marquesa de Granchester ha abogado por usted. Firme esto y saldrá libre hoy a mediodía. Si no firma, será sentenciado por 5 años en la prisión del Estado, por atentar a la vida de Su Alteza Real en primer grado, así como a varios miembros honorables. Por otra parte, el duque de Granchester ha retirado todas las demandas en contra de usted. Si no, usted tendría una condena de 25 años. Terry vio el documento y lo leyó repetidas veces. Miró a los lados de aquel lugar y vio a su esposa, a Candy. El aspecto de su esposa era que no había dormido en todas esas noches. Tenía unas ojeras enormes y su semblante de cansancio. La vio detenidamente y a pesar de todo le sonreía como siempre, esa sonrisa tan especial que solo era para él y para nadie más. Volvió a ver el documento. No podía firmar eso. No era justo para su familia. La miró a los ojos y vio lo que decían los labios de su esposa. No te preocupes, saldremos adelante. Firma. Su mano temblaba. No debería de firmar ese documento. Tomó la pluma fuente y la dejó a un lado. No pienso firmar este documento, dijo firmemente. Continuará.